¿Cómo le va? Gracias. Gracias por la invitación. Esperemos responder las dudas que genera esto, el fin de la niña, que se anunció ayer con bombos y platillos. ¿Será ya el pero fin hay de la que niña? esperar. La gran De eso pregunta que vamos nos a hacemos estar todos, hablando. ¿no? De eso vamos a estar hablando. Yo los dejo con el número 1 del clima y con el número 1 de la radio del campo argentino, Ale Kahneman, es muy que va a generoso. estar Lo hablamos moderando. antes, digo. Lo único que les pido ahora y después igual, pero antes de empezar, dos número 1 acá en este escenario, es una mano con la otra y es gratis. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente de Rus Agro por darme la posibilidad de charlar un rato con José Bianco, a quien conozco cuando empezó a trabajar en Radio Continental. Fuimos compañeros en Radio Continental. Él tomó otro camino, pero siempre con los medios. Yo hace 30 que trabajo en Continental. Pero bueno, es un lujo. Joven ahora. Creo que sí. Te veo mejor que hace 10 años. Es un lujo poder charlar con José en una situación, yo diría, no sé si inédita, él lo va a explicar. Y sobre todo en la zona tan importante que en los mapas del mundo se ve, que es la zona núcleo. Uno ha viajado y ha encontrado en los mapas del mundo lo que es Pergamino, Rojas, Colón, toda esta zona como la zona más rica y más productiva del mundo. Y que mis abuelos decían que de 9 cosechas, 10 eran buenas. Pero todo, evidentemente, siempre hay un momento de angustia, como lo que está ocurriendo ahora. Estos periodos consecutivos, José, no son normales, ¿verdad? No, bueno, primero, bienvenidos. Vamos a tratar de ir respondiendo las preguntas. Y les iba a traer un poco de gráfico, pero es mejor si lo explicamos y les voy mirando las caras a ver si me siguen, que si me distraigo mirando para atrás. No porque ustedes no me puedan seguir, sino por mi dificultad a veces para expresarme. Por más que trabajé al lado de Alejandro, algunas cosas todavía no las desarrollé como a mí me gustaría. Entonces, probablemente en algún momento 10 de cada 9 eran buenas y probablemente las últimas 3 no hayan sido de las mejores. Y eso nos lleva a pensar que en la atmósfera hay cosas que se dan, no digo cíclicamente de manera perfecta, no. La niña de que duró 3 años no significa que va a venir un niño de 3 años, no funciona así de fácil la atmósfera. Ojalá funcionase así, no estaríamos los meteorólogos para tratar de explicar esto que acaba de pasar e intentar esbozar lo que se viene, pero sí podemos empezar a hablar de que, como les dije al principio, la niña por lo menos se calma. ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a tomar esa batuta de dirigir el clima de los próximos meses? Es la gran pregunta. Convengamos que niña es para esta parte del hemisferio, ¿verdad? Sí, vamos a empezar. Escasez o falta de lluvia o seca. Exacto, vamos a empezar a explicar. Yo me voy a sentar porque soy más grande que Alejandro. Alejandro tiene la juventud a su favor. Vamos a tratar de explicar un poco cómo se comporta la Tierra, ¿no? La Tierra está estimulada por el Sol, que la calienta de manera dispar. El Sol, vamos a pensarlo como cuando dibujábamos en la primaria, los rayos del Sol impactan de manera directa sobre el ecuador y de manera no tan directa sobre los polos, más con un ángulo no tan recto sobre los polos, y eso hace que en los polos la luz se refleje y se absorba muy bien el calor que nos manda el Sol en una franja central. Piensen en Ecuador, en los trópicos. Entonces, ¿qué hace la Tierra con ese calentamiento dispar? Bueno, intenta nivelarlo. Siempre que hay mucho calor en un lado, va a haber algún mecanismo para que ese calor se redistribuya. Nunca pasa que si vos calentás, por ejemplo, una barra de un extremo, imagínense, o una olla, salvo que haya algún mecanismo de adaptación, toma todo. El calor se va a redistribuir. Se busca un equilibrio. Eso pasa en la naturaleza todo el tiempo. Entonces, ahora imagínense la atmósfera. Uno la imagina. Piensen en un globo terráqueo, esos que usábamos en la primaria, y traten de imaginarse un espesor de atmósfera. Probablemente exageren, porque el espesor de atmósfera real, comparado, digamos, lo llevamos al tamaño del globo terráqueo, el espesor de la atmósfera no es ni la pintura del globo terráqueo, ni una capita de papel que le puedan pegar alrededor. Bueno, eso es más grueso que la atmósfera en donde se dan los cambios. O sea que la redistribución de aire caliente que intenta ir a los polos se da en una capita muy chiquitita. Para nosotros son 15 kilómetros, 20 kilómetros, pero imagínense que todos esos movimientos para restaurar el orden se van a dar de una manera poco fácil de imaginar.
¿Cómo lo hace? Bueno, los huracanes, las tormentas, los vientos fuertes, los tornados, las corrientes marinas, todo lo que se mueve en la atmósfera y en el mar tiene que ver con este desequilibrio. Entonces, nada es parejo en la Tierra, ninguna variable que miremos, ni la temperatura, ni siquiera la distribución de la Tierra y el agua. Los continentes se han ido moviendo a lo largo de millones de años, hoy están así. Y además las zonas de lluvia tampoco son nada, por eso digo, fíjate, ¿no? Todo lo que termina repercutiendo de los movimientos para volver a ese equilibrio que nunca lo va a poder alcanzar, tiene que ver con esto, que en algunos lugares haya zonas tropicales, que en el medio haya desiertos, que más abajo, más hacia el sur o más hacia el norte, pero después de una franja de desiertos haya otra vez bosques y hasta los casquetes polares. Entonces, nada es homogéneo en la Tierra, no se va a alcanzar nunca, salvo un par de veces que la Tierra fue una bola de hielo completamente, hace cientos de millones de años, fuimos y un planeta cubierto de hielo. Salimos gracias a erupciones volcánicas, cuestiones que se siguen analizando, pero salvo esa vez, después la Tierra fue un lío. Y hoy no es la excepción. Lo que pasa es que empezamos a intentar atar cabos. Mira, alguien descubrió allá por el 1800, fines de 1800, tirando cables de telégrafo por las diferentes colonias que tenía Inglaterra en ese momento, que cuando llovía poco en Australia, también llovía poco en la India. Y se daba también lo opuesto, que cuando llovía mucho en algunas regiones de Australia, también llovía fuerte en la India. Dijo, esto debe estar conectado. Por eso dicen, también te interrumpo, José, que cuando, por ejemplo, en Europa, corregime, hay veranos muy calientes, quizás en esta zona de este hemisferio también, o viceversa con los inviernos. Es que cuando la frase que más se dice en el estudio del clima es que cuando, por ejemplo, el Pacífico, la frase es sobre el Pacífico, cuando el Pacífico habla, el mundo escucha. Como todo lo que pasa en el Pacífico tiene alguna señal, así se dice, alguna respuesta muy lejos del Pacífico. Entonces, yo no diría que porque allá hace calor acá va a hacer calor, sino que diría, algo que está forzando el calor acá, nos puede estar forzando también a nosotros el calor o lo opuesto. Pero digo, las señales no es que si el Pacífico está caliente, entonces para todos aire cálido. Pero algo va a pasar. Exacto, las respuestas van a aparecer conforme han sucedido a lo largo, conforme la dinámica atmosférica lo dicte. Digo, los argentinos tendrán, cuando el Pacífico está caliente, más agua en el litoral y en la zona núclea, el Niño. Cuando el Pacífico central está frío, los argentinos van a tener menos lluvia y picos de temperatura máxima y también picos de frío, como ha pasado en la Niña. ¿Y por qué la consecuencia de la Niña en 3 periodos, pero terminales? Diría con temperaturas de 38 o 40 grados, con heladas que hubo hace 2 semanas que terminaron de romper los cultivos. No quiero hablar de eso porque la gente del campo ayer se conoció la caída en la proyección de producción de soja y maíces tremenda. Digo, ¿por qué la prolongación o la reiteración de este fenómeno? Bueno, está bueno porque los disparadores de la Niña o el Niño no están claros. No siempre, por eso también es difícil de anticipar. Hay una variabilidad interna, hay ciclos muy largos que se está intentando estudiar. Digo, si por una veintena o 30 años suele haber más niñas que niños y después eso se invierte, hay una variación más grande que el niño y la niña que a veces puede explicar muchas niñas seguidas. Antes hablaban del momento o de la situación o los 50 años de Ameguino. Bueno, hay ciclos en la lluvia, ¿no? Sí, claro, por eso te decía más temprano, probablemente durante momentos 10 de 9 cosechas fueron buenos. Hay ciclos que te llevaban, por ejemplo, a comprar campos muy al oeste que una veintena de años después no son tan productivos. Probablemente en un futuro lo vuelvan a hacer. Entonces hay esta especie de ciclos de todas las escalas, de semanas, de meses, de años y de decenas de años, que no quiero ser pesimista, pero que empecemos a pensar que la Niña, así como en algún momento los niños abundaron más que las niñas, que ahora voy a explicar qué es cada cosa, probablemente ahora estemos en la fase opuesta. Pero eso está en estudio, así que para amargarnos, estamos saliendo de la Niña y yo les hablo que por ahí... Hay tiempo, como habla del tiempo, para amargarse hay tiempo. Por eso, digo, vamos de a poco. Entonces, la situación que nos gobernó durante los últimos 3 años, y respondiéndote un poco, fue que una porción del Océano Pacífico estuvo más frío de lo normal. Como tirar una piedra en un estanque,
genera un rebote sobre nuestra zona. Lo estoy simplificando muchísimo, pero para que se entienda fácil. Entonces, nosotros le decimos a esos, al niño, al océano Pacífico, por ejemplo, un forzante de la atmósfera. Están acoplados. El mar y la atmósfera están enganchados. El mar transporta muchísimo calor hacia los polos, es más eficiente que la atmósfera, y también la modifica la atmósfera. Agua caliente genera tormentas encima. Entonces, cuando en el Pacífico el agua caliente se va hacia Australia y aparece agua fría en el centro del Pacífico, decimos la Niña. Bueno, a ver qué le toca a cada uno cuando hay niña. Los australianos saben que el agua caliente se le fue contra ellos, que las tormentas las van a tener ellos. Estamos a la misma altura, ¿no? Sí, pero de la misma manera en que uno tira una piedra en un estanque, a vos te puede tocar un exceso de lluvia y a ellos no, por más de estar a la misma latitud. Ellos tienen el forzante de lluvia muy cerquita, tienen sobre las costas de Australia el agua caliente en el mar. Eso genera lluvias que les cae encima, mientras que todo lo que pasa en la atmósfera genera una respuesta. En algunos lugares, acá sube el aire, va hasta allá y allá baja. Allá no va a llover nunca. Si se acuerdan, y no los quiero llevar de un tema a otro tan rápido, Brasil viene de problemas con inundaciones, con caída de los morros. Los últimos 3 meses tuvieron centenares de muertos en Río de Janeiro, en Florianópolis, y nosotros del lado argentino absolutamente nada. Y ahora al revés. Bueno, eso es un dipolo, es decir, en un lugar pasa algo y en el otro lado se tiene que bancar la respuesta, la compensación de lo que está sucediendo un poquito más lejos. Bueno, ese tipo de jugadas en la atmósfera se da mucho. La Niña entonces, lluvia para Australia, lluvia para el sudeste asiático, sequía para nosotros. Eso estuvo pasando. A veces la Niña es interrumpida por otros fenómenos de menor escala. Eso es lo que la respuesta, lo que es Niña para ellos es lluvia, para nosotros sequía. Exacto, la respuesta, okay. Exactamente. Okay. De hecho, cuando vos mirás las imágenes de satélite, ves que en el Amazonas llueve de lo lindo con la Niña. Y acá no. Bueno, son todos estos mecanismos de compensación que te termina tocando el rebote de lo que pasa en una zona no tan lejana. Eso en la atmósfera se da todo el tiempo, entonces empezás a tener señales de un estímulo. El estímulo, el enfriamiento del Pacífico Central. La noticia es que ahora el Pacífico Central deja de estar tan frío como venía estando. ¿Y quién te estimula? Entonces, el clima en Argentina, o en Australia, o en la India. Aparecen jugadores de una segunda categoría, digamos, ¿no? Que suelen tener duraciones más cortas. A veces son los que mandan. A veces son los que te interrumpen la Niña y hacen que una niña no sea tan brusca como esta. A esta no la molestó nadie. Nadie, ningún otro fenómeno de menor escala la interrumpió nunca. Por eso llegaste a tener 2 meses sin una tormenta. Y ahora vamos a tratar de explicar un poco esos factores que pueden tomar más importancia, porque pueden ser los que nos saquen de este lío, o los que, a pesar de ya no tener niña, nos sigan empujando hacia lo seco. Vamos a analizarlo. Hay varios. Así como está el niño o la niña en el Pacífico, el Océano Índico, el que está al ladito, al sur de Asia, también es un generador de respuestas para nosotros. Suelen trabajar bastante en conjunto, el Pacífico con el Índico, y así como el Pacífico se está sacando a la Niña de encima, el Océano Índico está tendiendo también hacia dejar de mandarnos secas a nosotros. Así que los dos se van calmando. Trabajan, les dije, en conjunto. Por eso puede ser que se esté calmando, no que se haya disipado o ido ya. Exacto. Que hoy el Pacífico empiece a desenfriarse, si existe ese término, no calentarse porque sería otra cosa eso, pero deja de estar tan frío para intentar volver a los valores normales. Bueno, no es instantáneo, están acoplados pero no ensamblados a la perfección y hay cierta inercia que le va a costar romper a la atmósfera. O sea que seguimos de hecho con las circulaciones de aire de lo que estimuló la Niña. De aire caliente. Esto que estamos teniendo. Con sopletes. Esto que estamos teniendo. Los maíces, las hojas crujen. Uno va por la 51, por cualquier lado. Lamentable. Remolinos. Un día para otro. Incendios. Un día para otro. Esto que estamos teniendo, yo te digo que viene más de atrás que de la actualidad. Entonces, bajar un poco la expectativa. El fenómeno
del niño del cual alguno empieza a hablar, falta mucho para que eso pase. Vamos a lo neutro, estamos yendo a la neutralidad. Como si no hubiera pasado nada. Como, digo, antes de que fuera niña. Claro, exacto, como cuando no tenés estímulos, como cuando no tenés nadie que te marque el paso, el director técnico diciéndote qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, el equipo varía internamente, alguno hará alguna jugada brillante o no, pero más o menos hay que pensar que lo que viene se parece a, técnicamente se dice, la climatología, es decir, a las variables normales. ¿Querés llamarlas así? Esto no es normal. Esto todavía no, pero ojo, dentro de lo normal no significa tener todos los días de 10 de mínima y 25 de máxima. ¿Eso es la amplitud? Eso no, pensar que todos los días van a ser iguales, porque hablamos de normalidad, está mal. En la atmósfera, normalidad, que es tener, imagínense, un curso de, no sé, de 5º año, los chicos tienen altura normal. Bueno, habrá alguno bajito, habrá alguno alto, habrá varios cercanos al promedio. Entonces, la normalidad para el clima significa que la atmósfera va a comportarse como habitualmente lo hace. No todos los días iguales, eso no existe, eso no pasa, no sería normal. Algunos días va a tener lluvias importantes, otros días va a tener una racha de 10 días, 12 días donde no tenés lluvia. Entonces, de nuevo, vamos a la normalidad con respecto a niño o niña. ¿Tá? Nos olvidamos de eso, nos deja de machacar acá en el cuello la niña diciéndote seco, 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 y hace silencio. ¿A quién escuchamos? El Océano Índico no nos da mucha bolilla, no nos va a mover mucho el amperímetro, por lo menos en el corto plazo, pero empieza a ir también para el lado de el niño, efectos similares a los del niño, que falta mucho que llegue, pero es el horizonte lejano que tenemos para mirar. Cuando digo falta mucho, 6, 7, 10 meses para tener el niño entre nosotros. Igual no creo que nadie del campo tampoco esté deseando el niño, pero venimos de un escenario tan malo. Agua, gritos. Claro, pero ojo. Tampoco el extremo. Claro, porque los niños también han tenido sus complicaciones y sus pérdidas. Entonces, la neutralidad creo que es lo normal en esta época del año. Solemos en esta época del año, saliendo del verano nuestro, tener estos silencios por parte del Pacífico. Y lo dejo tranquilo. Al Pacífico nos metemos con la Antártida. La Antártida también tiene una circulación de aire muy particular que nos influye. Alrededor del continente antártico, el aire circula, siempre en el mismo sentido, pero a veces lo hace bien cerquita del límite de la Antártida, es decir, se contrae ese aire girando, ese anillo de aire girando alrededor de la atmósfera, y a veces eso se relaja y se expande. Ajá. ¿Qué te permite que ese anillo se relaje y se expanda? Y que el aire frío de la Antártida tiene más facilidad para llegar hasta nosotros. Mucha de la lluvia que nosotros tenemos en la Argentina se explica gracias a los frentes fríos que pasan. ¿Son las corrientes esas o no? Aire frío que te empieza a llegar más frecuentemente, sí. También modifica esos ríos de aire que tenemos por donde las tormentas se mueven. Eso cuando uno dice, o yo, humildemente, no te di nada, cuando viene de afuera el viento. Bueno, yo digo, viene de afuera. Pero sí, ¿de dónde va a venir? Pero digo, afuera, digo, del sur para acá. Claro. Eso limpia, cambia. El pampero que vos hablás, generalmente es un frente frío que pasa y encuentra humedad, calor, lo levanta ese aire húmedo y genera lluvias. Entonces, el disparador de las lluvias es el aire frío que viene por debajo, que es más pesado que el aire caliente, lo levanta y si hay humedad genera una nube, si hay mucha humedad genera lluvias. Entonces tenés que tener dos cosas: humedad y el frente frío pasando. Ahora te pregunto, el frente frío cuando se cruzan las corrientes con aire caliente, ¿eso generalmente trae piedra o granizo? Bueno, ha pasado ayer, creo que una piedra así, me decía Pedro, ¿dónde está Pedro? Que me mandó una foto del... O la barriga, o unas piedras así cayeron anoche, esta mañana. ¿Por dónde estuvo? Sí, por el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, esa zona estaba toda en alerta, sí. O la barriga ayer a la noche, pero fue hasta la costa. Entonces, los frentes fríos van a empezar a pasar. Ojo con los frentes fríos que empiezan a pasar, porque van a generar lluvia en tanto y en cuanto haya humedad. Es decir, esto que le decía de la Antártida, que podemos pronosticarlo con 10 días nomás de anticipación, no más, no me lleves a un mes. ¿Cómo va a ser la próxima campaña? No sé,
la niña se cayó. No dice nada. De ahora en más empecemos a hablar de quincenas, como mucho de pronóstico. ¿Por qué? Porque la niña se va retirando pero lentamente. Se va retirando. Bueno, las secuelas sabemos cuáles son. Esas están, pero ya no te va a dejar ver a un mes o 2 meses. Claro. Ese forzante, como incluye a un océano muy grande, te permite sacar conjeturas 1 mes o 2 para adelante. Ahora, los otros forzantes que empiezan a jugar ahora son más cortitos. Entonces vamos de a poco. En los próximos 10 o 15 días, probablemente los frentes fríos empiecen a pasar. Y empiecen a explicar algo de la lluvia, por ejemplo, que podemos llegar a tener el 17, 18 de la semana que viene. A esta altura de la semana que viene probablemente tengamos lluvias. Dispersas. Me está llevando al límite de lo que este tipo de pronósticos te puede hablar. Olvidémonos de todas estas chinadas de la Antártida, del Pacífico. Si vamos a mirar el pronóstico, cuando quieren llevar a un pronosticador más allá de los 7 u 8 días, mírenle en la cara. Si les habla con la misma seguridad que con la que habla de mañana, o no sabe lo que está diciendo o les está mintiendo. Una de las dos. Lo más probable es lo primero, porque me ha pasado mucho de cruzarme con gente que por ahí no conocía o no había estudiado la atmósfera, pero habla con una seguridad que vos la ves y te da envidia. ¿Por qué te da envidia? Porque es un encantador de serpientes que la gente lo mira a él. Entonces vos decís, yo no puedo dar esas precisiones. Pero lo más justo es usar las herramientas como se las tienen que usar. Les va a dar mejor resultado, ¿no? Entonces, pronósticos cortos. Claro, la que vos me preguntas, ¿cómo va a llover la semana que viene? Ahí te animás. Ahí te puedo decir que va a pasar un frente frío y va a generar lluvias aparentemente importantes. Pero mañana esto te lo puedo cambiar. Yo puedo venir y decir, ¿por qué? Porque los modelos a 7 días, las simulaciones a 7 días son muy cambiantes. Lo que hoy es una cosa para 7 días, mañana puede cambiar mucho. Eso pasa. Pero se viene viendo que dentro de 6 o 7 días vamos a tener tormentas. Las zonas, la manera en la que va a llover. ¿Tormentas es lluvia o tormentas me decís? Las dos cosas. No, de esto. Eléctrica, piedra. Las dos cosas. Probablemente sí, las dos cosas. Volviendo un poco para atrás y para no extenderme tanto, en la Antártida les decía esta circulación de aire que siempre jugó a favor de la niña, increíblemente, durante los últimos 4 o 5 meses. ¿Qué hizo? No nos mandaba ni un frente frío, ni uno, salvo que por otras circunstancias que llegaron, como el de hace un mes, que generó un desastre, como vos decías. Entonces nadie la interrumpió a la niña. La niña se calma ahora y los que no aparecieron cuando tenían que aparecer empiezan a mostrar sus cartas. La Antártida, ¿qué te dice? Bueno, en los próximos días te voy a mandar algunos frentes fríos, probablemente tengamos lluvia por delante. ¿Qué otro fenómeno está habitualmente jugando? El menos conocido, yo creo, entre la gente del campo, pero que es muy importante. Hay imagínense de nuevo el globo terráqueo, y lo voy a simplificar de nuevo. La mitad del mundo, una parte del planeta, sobre todo en las zonas del centro, ecuatoriales, tiene favorecida la lluvia y la otra parte inhibidas. Eso no está estático. Eso va dando una vuelta alrededor del planeta cada 30, 40 días. Esa oscilación, esa onda, se llama Madden-Julian. Fueron los dos meteorólogos que se dieron cuenta. Analizaron que, mira, toda esta zona hay más lluvia de lo normal, pero dentro de 40 días hay menos lluvia de lo normal. ¿A dónde se fue la lluvia? Está del otro lado. Entonces es como, digamos, como una marea de lluvia que va dando la vuelta al planeta. La niña también se la comió entera, ¿no? No había forma de que la niña lo saque en ningún fenómeno que te regala lluvia. Por eso dominó el escenario en el último año como lo dominó. Una niña muy fuerte. Muy fuerte. Extremadamente fuerte. Y que nadie la jodió. Entonces se explica el desastre que estamos teniendo. Eso explica el desastre que estamos teniendo. No la niña en sí, sino que encontró facilidades para no generar una lluvia y nadie la vino a molestar. Entonces ahora más calmada empezamos a jugar con los otros factores. ¿Qué dice esa mitad del mundo que llueve y esa otra mitad del mundo que no llueve para los próximos 15 días? Que no llueve. Increíble, se va la niña, que nos generaba faltante de agua, y en los primeros 15 días después que se anuncia, se va la niña, pará,
pará, porque esta oscilación tampoco nos Se va va a jugar sin a irse. favor. Se va sin ir. Claro, eso pasó. Hubo un momento en que la niña tampoco dio en los números para ser llamada niña, pero dejó todo ordenadito, como a ella le gustaba, y al rato volvió. Entonces estos 3 años, 2 años y medio, aún saliendo de la niña, seguimos con las condiciones de Porque niña. no le ejercieron resistencia. Nadie, Ah. absolutamente Ah. nadie. Eso vino pasando. Entonces, probablemente, no toda la atmósfera me hace caso a esto que les estoy diciendo, ni hace caso a esos forzantes. A veces la atmósfera se sacude sola, nosotros decimos tiene una variabilidad interna, esta normalidad que te hablaba antes, que nos va a regalar probablemente la lluvia de la semana que viene. Entonces empezamos a tener buenas noticias por el lado de la normalidad intentará volver, y cuando uno se sienta, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, Gracias a ustedes, ¿no? y muchos meteorólogos de la UBA pudieron volver a trabajar al Servicio Meteorológico Nacional, que no podían, Sí, sí. no había lugar para ellos. Es una problemática mucho más larga. De larga data. Sí, que no vale la pena entrar, pero estuvo muchos años intervenido el Servicio Meteorológico Nacional, y los meteorólogos no podían entrar a trabajar, o contrataban gente que aprendía ahí adentro a hacer el pronóstico, cuando es una ciencia que son 6 años de física, matemática en la UBA. Por eso estás acá. Bueno, por eso tu te culpa, traje. vos no me habrás recomendado, ¿no? No, por supuesto, dije sí, si Ahí no está. pasé estoy. Gracias. Entonces, ha mejorado mucho. Y a ellos les dicen, bueno, a ver, pero en un mapa, ¿va a llover más o menos de lo normal? Dale, vamos a los bifes. Para los próximos 3 meses. Te obligo a que me digas si va a llover más, menos o igual de lo normal. Para la zona núcleo, para el litoral, como la niña está dormida, y es casi una conclusión esto que voy a decir, y en el corto plazo los forzantes no están gritando nada claro, vamos hacia una normalidad. Ese sería el resultado. Entonces, ojo, porque tener como normal, tener como más probable a la normalidad, estás descartando que te vas a caer para los otros 2 escenarios, de déficit o de exceso, extremo. o de exceso. Entonces no es tan mal pronóstico no saber que viene, pero saber que no hay nada para pensar en extremos, ni para un lado ni para el otro. ¿Se entiende? Por ahí ustedes estaban imaginándose que yo les iba a decir cuántos milímetros van a llover en los próximos meses. Llévense este mensaje, que por ahí es el más útil. El que les dice eso les va a mentir. Entonces, si se quedan con eso como aprendizaje, yo me voy contento. Las herramientas en este tipo de pronóstico son mucho menos confiables que sus teléfonos para mañana, por ejemplo, que les dicen si va a llover o no. Lo más confiable es que un meteorólogo les diga si va a llover o no, pero en esta escala de confianza en los pronósticos, los estacionales, los que hablan de los próximos meses, son los que están todavía en evolución, muy marcada. ¿Por qué? Porque involucran al océano y a la atmósfera enganchados. Cuanto mejor se pueda entender cómo funcionan uno con el otro, estos pronósticos van a ir cada vez a más largo plazo con mejor precisión. Tuvimos en el último año, por supuesto, escuchando a los que estudian, ¿no? Yo toco de oído, pero lo sigo el tema, un otoño seco y frío. Sí. Un invierno muy frío y seco. Una primavera seca, fría, porque hubo heladas, y ahí empezaron las altas temperaturas. Claro. Y hasta inclusive las heladas de los primeros días de febrero y las heladas de los últimos días de noviembre, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Eso, ¿por qué? Récord. Es récord. ¿Quién modera los cambios de temperatura? Los que viven cerca del río saben que durante el invierno el río está calentito y durante el verano el río está fresco. El agua tiene una capacidad de moderar la temperatura. Entonces, una atmósfera cargada de humedad, no solo por eso, sino porque genera más nubes que tapan el sol y que de noche te ejerce una especie de, digamos así, como de toldo. El calor que absorbió la tierra durante el día, las noches con nubes son menos frías. ¿Cuándo cae la helada? Cuando no hay nubes. No hay nubes. Entonces, la niña te quita la humedad, hace que la humedad no logre llegar hasta nosotros. Y al no haber humedad, el agua atrae el agua, ¿no? Al no haber humedad, no Dicen. tenés nubes. Dicen que cuando hay agua, el agua atrae el agua, ¿verdad? Bueno, es que en realidad algo te generó la lluvia anterior,
y si no cambia ese mecanismo, probablemente esté dentro de un ciclo potenciado por algún fenómeno de estos que te provoca agua. Esto viene como en rachas, digámoslo así, lo hemos aprendido ahora. Este faltante de agua es increíble, mirá lo que es, mirá los pastos. Entonces, si vos no tenés nubes, el que manda es el sol. Cuando está y te manda 4 días de viento norte, castiga, se va para arriba como ahora. Mirá esto. No tenés nubes, viento norte, te vas a los 37, 38. Si no tenés nubes, las noches frías se calma el viento o llegó aire desde el sur, son candidatazas a la helada. Entonces, las nubes, el agua, pero la humedad y, repito, las nubes en sí son las que impiden que te vayas a los extremos. Noche nublada no tienen heladas, días nublados no tienen estos picos de calor. Por eso los niños son más moderados en su temperatura y lluviosos, y las niñas son secas y tenés oscilaciones. Inviernos fríos, otoños y primaveras que se pueden ir para cualquier lado. Fuera de lo normal. Nada modera la llegada de aire cálido o la llegada de aire frío. Te llega como te llegue y te la tenés que bancar. Ahora, José, seguramente nos estamos preguntando todos esto, yo le agradezco a José Bianco y a Rusagro, a Río Uruguay Seguros por darme la posibilidad, porque uno aprende cuando escucha a un meteorólogo, alguien que estudió. ¿Por qué, si bien la seca o sequía, corregime las palabras, por favor? Las palabras son las que vos uses y la gente te entienda. Fue generalizada. ¿Por qué castigó tanto a la zona núcleo? ¿Por qué fue tan voraz o feroz en la zona núcleo, que históricamente fue la mejor zona o privilegiada por lluvias o por situaciones climáticas favorables y no adversas? Bueno, ¿entendés, no? Sí, hay cosas, sí, porque en Bahía Blanca, donde soy yo, si vos dejaste, imagínense, un pluviómetro durante todo el año, pasa que no se mide así, pero los valores son normales. Hay lugares en donde la lluvia del año acumulada... Del año acumulada. Claro, del año acumulada. Por ahí es una variable que al campo no le importa, pero yo me refiero a, si eso lo hiciste acá, primero que el pluviómetro se te secó. Se rompió de plástico, claro, se agrietó. Sí, yo me río, pero es tristísimo. Es para llorar, la verdad. Y los funcionarios, perdóname, todo va por mí, no han tomado todavía conciencia de lo que viene. Las estimaciones de las bolsas de ayer, anoté el número porque me asusté, 28 millones de toneladas de soja, que podrían llegar a 29, esto es ayer a última hora, la proyección de cosecha. ¿Cuál es lo normal? 40, 37 en el caso del maíz, y ni hablar de los rendimientos. Bueno, pero explicándote un poco, hay lugares en donde la señal se hizo más presente y en otros donde algún fenómeno que habrá que estudiarlo, porque esta niña es para estudiarla y entenderla, porque es un caso de estudio. Es una materia nueva para la carrera. Por lo menos entender por qué siempre nosotros cuando vos te dan una serie para estudiar, lo primero que mirás son los extremos. Los separás y los analizás diferente. ¿Qué pasó acá que se fue tan para arriba o tan para abajo esta variable? Y el resto la tratás con la estadística. Pero lo que te aconsejan es, los casos raros los analizamos por separado. Por esto digo que este es un extremo, es como aquel invierno de 2007, con las nevadas. Son casos para estudiarlo en donde todos los fenómenos coincidieron pateando para el mismo lado. Eso es lo que pasó este año. Pero particularmente anduvo muy bien el pronóstico. Yo les había traído que Matías, mi colega, me dice, no mostrés los aciertos, porque el día que erres, yo voy a mostrar que erré. No tengo, porque me parece que es la manera de que todos sepamos cómo funcionan las herramientas. Pero estuvimos en San Justo, en Santa Fe, hace 3 meses, y le llevé el pronóstico de la gente del Servicio Meteorológico Nacional, para que lo vean, e indicaba esto: la niña se empieza a despedir, pero miren, va a llover menos y va a ser más calor. Y fue tal cual. Absolutamente tal cual. Por ahí se esperaba más lluvias en el noroeste argentino. Ellos no son magos, ni son adivinos, ni tiran los naipes. Son estudiosos. Pero eso nos saca, te mete en un compromiso, pero te saca también el estrés de cuando los pronósticos fallan, porque vos no le metiste emoción. Vos analizaste las señales que la atmósfera daba con la comprensión que el consenso científico tiene sobre la atmósfera. Digo, aquel estudió y se dio cuenta que cuando pasa esto acá, pasa esto allá. Aquel estudió, bueno, vos no te vas a poner a estudiar si lo que él estudió es cierto. Vos aceptás algunas cosas como que pasaron el filtro de la comunidad científica y empezás a utilizar esas herramientas. Acá hay mucha gente de esta muestra a campo abierto, viene gente de todo el país. Por supuesto que hay vecinos, gente de la zona núcleo, pero hay gente de Corrientes, me encontraron gente del Chaco, de Formosa, del sur de Córdoba, de La Pampa.
Es difícil pronosticar a largo plazo, como decías vos, ahora son más cortos los periodos que uno puede analizar. Pero hay ansiedad y hay incertidumbre de qué va a pasar. Yo, por ejemplo, papá, pero decirle buen día. ¿Llovió? No digo igual. ¿Llovió allá? ¿Cómo está el tiempo allá? Pero papá, decirle buen día a la gente. Es que uno abre la puerta y uno mira el cielo. ¿O no? Lo primero mirar el cielo. Bueno, sí, en el corto plazo lo que te decía es esto, un frente frío que va a pasar activando lluvia la semana que viene, con altas probabilidades de que esto ocurra, claramente cuando un frente pasa y genera mucha lluvia es porque había humedad y las tormentas están presentes siempre. ¿Es la mejor manera que llueva para el campo? No. Vos quisieras 3 sistemas grandes de baja presión que te tiren 60 milímetros por día. No existe. Aceptemos los frentes fríos pasando, con granizo alguno, es la manera que tenemos de salir. No es la época del año para tener esos grandes sistemas de baja presión que se mueven lento y que te generan 3 días de lluvia constante, 150 milímetros que pueden... Hablar hoy de que va a ser un invierno lluvioso o un otoño lluvioso o viceversa, ¿no es prudente? No es que es prudente, sino que no tenés sustento para decir eso. Okay. No hay ningún sustento para pensar que va a ser más lluvioso de lo normal o menos lluvioso de lo normal, y es una gran noticia. Por eso digo, es una gran noticia no tener sustentos para irse para el lado de los extremos. Porque yo sé que vos querés salir de esto con un aluvión, pero estás deseándolo. Pero yo lo hablaba con Lau cuando veníamos recién, le digo, se quieren ir al Niño. De hecho, cuando pasa, hay que diferenciar 2 cosas también: el fenómeno del Niño, que es esto que te nombré del Pacífico, y la corriente del Niño. Antes de ayer, en las costas de Ecuador, ¿cuándo descubrieron la corriente del Niño? La corriente del Niño es una corriente cálida que baña las costas de Perú y Ecuador. Se dieron cuenta los pescadores que cuando eso pasaba cerca de fin de año, por eso dicen el Niño, que llega el Niño Jesús, claro, les iba mal en la pesca. Entonces tenían una merma de la pesca. Llegaba en ese momento del año una corriente de aire cálida. Esa pequeña porción no cambia el clima del planeta, no lo cambia, solo genera lluvias locales para los peruanos. Focalizada. Guayaquil anteayer estuvo inundada, Perú también tuvo problemas de agua, porque apareció una lengua de agua cálida sobre las costas de estos 2 países. Es un fenómeno muy local, pero claro, imagínate, en el medio de venir de años con el océano frío, de golpe apareció un síntoma. Y de golpe estábamos saliendo de la Niña, y las costas de Perú y Ecuador tienen el agua caliente como cuando hay Niño. Esos síntomas que la Niña no tuvo acá. Claro, no tuvo, eso en la Niña no podía pasar. José, tenemos que ir redondeando, porque eso es una conclusión para toda la gente, no proyección, porque ya nos explicaste que es un poco aventurado quizás, pero hay grandes expectativas, incertidumbre, sí, acá hay mucho eso, es la gente casi está psicológico, ¿no? Está triste. Es fuerte esto que está ocurriendo. Bueno, por eso hay que elegir muy bien las palabras por esto que vos decís. Porque a veces cuando acá termina el trabajo del meteorólogo y comunicarlo es cuando uno se tiene que adaptar, ¿no? El mensaje duro es: se terminó la Niña, pero esperemos, porque nada nos está explicando que nos vamos a recuperar de esto rápido. No hay ningún indicio de que esto vamos a salir rápido. De hecho, todavía está marcada a fuego la atmósfera con lo que vino pasando. Pero de todas maneras, hay motivos para esperanzarse de que esta sequía empiece a terminar. Va a haber un respiro. Que tiene que llegar un respiro, porque venimos tan mal que ir hacia una normalidad es una gran noticia. Entonces, vamos hacia una normalidad. Y probablemente ya saliendo del invierno o en la primavera que viene, ahí sí nos sentemos a hablar. ¿Qué viene? ¿Normalidad? ¿Se mantiene la normalidad? ¿O el Niño? Pero de la Niña no hay chance de que volvamos a hablar, por lo menos en este año o en el que viene. Última mía, y les pido disculpas, Pedro, última, te pregunto que es la última. Perfil de humedad para la campaña, porque el hombre que perdió el 70-80% del trigo, bueno, eso ya fue, pero digo, campaña fina que arranca, perfiles de humedad, ¿cómo estarán en los próximos? Bueno, eso depende mucho de cómo viene la historia reciente de cada lugar, de cómo ha sido beneficiado con las poquitas lluvias que tuvimos. Repito,
no le sumemos. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque te tengo que responder recién con la lluvia de los próximos 7 días. Correcto. Y no te puedo dar detalles, por lo menos en el corto plazo. No te puedo dar detalles de qué lugares va. Aparentemente el frente frío que viene es generoso. Es amplio. Es generoso y amplio. No van a ser tormentas puntuales, ajá, sino que además venimos, ya, no una, sino 2 situaciones posibles de lluvia, con lo cual la chance se duplica. Pero sería interesante mostrárselo, aunque yo no puedo jugar con esto. Irme tan lejos para dar una buena noticia. Irme tan lejos, al límite de lo creíble, no para darles una buena noticia. Se van a acordar de mí en 6 días. Se van a acordar de mí. Prefiero que vayamos analizándolo justo ahora dentro de vacaciones. Pero si no, lo pensé todo, ahora me rajo del país. Volveré en 30 días cuando ya la lluvia esté presente. Bueno, no sé si hay preguntas de la gente. Si alguien quiere. No sé si estamos... Una pregunta, ¿puede ser un par de preguntas, Pedro? A los organizadores. Vamos a José, si está con tiempo, María. Hacemos una foto primero. Vamos a hacer una foto. Quiero pedir un aplauso. Sí, perdón, no, trabajo. El Pato Bondancieri, uno de los pocos jugadores que se ha dado el gusto y el lujo de jugar con los 2 mejores del mundo. Con Diego y con Lío y María. Gracias, Pato, por acompañarnos. Gracias a Rusagro, que es la aseguradora oficial de esta edición. Expo Agro 2023, edición de IPF Agro. Qué linda foto. Sí. Por supuesto, nada más que agradecimiento tanto para Alejandro, el Pato, José. Realmente muy agradecido de que nos estén acompañando una vez más, de parte de Juan Carlos, de Rusagro, así que realmente esto fue espectacular, creo que nos abre un poco la cabeza también a todos y bueno, eso fue un poco el sentido de convocarlos acá y que la gente pueda escucharlos, digamos, en primera persona, en vivo y en directo, creo que eso tiene un valor incalculable, así que muchísimas gracias a los 3. El campo está atajando penales, Pato. ¿Qué le decís a la gente del campo? Hola, buen día. La verdad que, bueno, es un gusto escucharlo. La verdad, gracias José, no te conocía, pero te conocía por televisión, no en vivo. Así que linda charla, muy sencilla, lo que necesitamos, la gente del campo, para que nos brinden. Y bueno, un poco de preocupación. Vengo de hacer hace 4 o 5 días que estamos haciendo maíz. Lo superamos, creo que los 3.000 kilos por hectárea, así que estamos en un momento crítico. Pero bueno, hay que poner el pecho. Creo que tenemos un gran país, tenemos grandes campos. Y le quería hacer una consulta a José. Y no está preparado esto, pero le decía a María recién que... Porque a veces me preguntan si está parecido esto al desierto. Me lo voy a llevar tan drástico porque es así. El desierto, vos sabés que hace mucho calor de día y refresca mucho de noche. Nosotros, o por lo menos en la zona que yo vivo en Santa Fe, está sucediendo eso. Y eso, por lo que me dijeron, es muy malo. ¿Puede ser? Digamos que haga mucho calor de día. Esa es la amplitud térmica que se le dice. Y cuando hay mucho frío de noche no es bueno. Viste que uno está esperando a la gente del campo, ay, espero que refresque, abro las ventanas y ya está. Pero es malo para nosotros si queremos lluvia, ¿no? ¿Es así? Sí, porque en general, como les decía hoy más temprano, cuando vos no tenés la humedad suficiente para generar nubosidad, probablemente estés desnudo de día y de noche. Es decir, no tenés una cobertura de nubes que justamente apaciguen esas variaciones, esa amplitud térmica que tenés durante el día y la noche. Pero también cuando te llegue aire frío, cuando te llegue aire cálido, vas a quedar expuesto a las 2 veces. Entonces, eso es lo que pasa generalmente con la niña. Te lleva a condiciones así, como si tuvieses el agua muy lejos, como en un desierto. Así que lo que sucede tiene que ver con eso justamente. Salvo las noches estas, que como un soplete el viento norte sigue viniendo desde los lugares del norte donde se calentó mucho. Los días de viento no baja en la noche, pero sí, los días de calma va a bajar la temperatura. A veces viene bien, un poquito de fresco, pero lamentablemente, como la conclusión que sacás, no es para nada equivocada. Bueno, despedirlo. Estoy acá con un amigo que lo conocí ya hace un año, que nos conocemos. Estamos haciendo estos trabajos que son gratos aparte, con la gente de Rusagro. Y bueno, que tengamos mucha esperanza. Yo como gente del campo tengo esperanza que lo que decía recién José, de que se va a venir la lluvia. Hay que tener esa misma esperanza que decíamos, ¿cuándo íbamos a salir campeones del mundo? Y lo fuimos.
así que ¿por qué no va a llover y empezar toda la normalidad? Así que un gusto estar acá, gracias a la gente de Rus Agro también, gracias María por invitarme siempre. Genia, María, una genia. Una genia. A Juan Carlos también. A Juan Carlos también, a Carlito. Bueno, tengo muchos amigos de Rus. A Luis, a Carlos. A Luis, no, Luis no estaba. No, sí, no, estuvo se fue a buscar a Maru Botana, que la tenemos Maru Botana ahora. Vamos a comer entonces. Vamos a ir a comer unos ravioles ahí con Maru. Y nada, muchas gracias y a seguir adelante, ahí, con mucha fe. Fuertísimo el aplauso para María, para el Pato, para Ale y para José. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes. En 10 minutos, Carlos Melconian, aquí en este mismo escenario. Nosotros ahora subimos, apagamos el micrófono de la transmisión, vamos a hacer unas notitas y hay unos medios abajo esperando también. No sé cómo se saca.